Lucas capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, escuche, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Señor, gracias por este glorioso y bendecido día que nos has dado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que tú nos ministres y que nos abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que esta verdad quede penetrada en lo más profundo de nuestro ser y haga el efecto que te has prometido hacer, Señor. Y en esta mañana, todo lo que hagas en nuestras vidas, vamos a darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Quiero que ponga mucha atención, por favor. No se me vaya a perder lo que voy a decir. El objetivo de un cristiano, según lo que hemos leído, si hemos puesto atención, el objetivo de un cristiano no es vivir lleno del Espíritu Santo. Según lo que hemos leído, el primer versículo habla de que Jesús dice que Él, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Pero en el último versículo que leí, en el 14, y dice que Jesús volvió, no dice, ¿cómo dice? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lleno y vivir en el poder? Hay una diferencia. Y entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros venimos a la casa de Dios o tenemos una experiencia en la montaña, en nuestra casa, etcétera. Viene un toque del Espíritu Santo en nuestra vida. Y saben que la mayoría recibimos ese toque de Dios, una llenura, un bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? En ese momento el infierno empieza a planificar que quiere robarte lo que Dios te ha dado. Y eso fue lo que Jesús experimentó en este momento. De que Jesús, cuando dice el libro de Hechos 10:38, como Dios dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Quiere decir que él tenía una buena y excelente relación con Dios. Cuando hablamos de relación
queremos decir que somos sinceros con Dios. Abrimos el corazón, porque Dios nos conoce a nosotros. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Él lo conoce todo. Y nosotros no podemos esconder nada delante del Señor. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Por eso, aunque el rey David pecó, él sabía de que Dios conocía su corazón, que Dios conocía lo más íntimo, lo profundo del corazón humano. Y es así como Jesús vivió esa vida de santidad, esa vida de entrega, de poder. Y sabe que cuando Jesús sale del Jordán, dice que fue llevado por el Espíritu. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo movido, dirigido por el Espíritu Santo. El libro de Romanos 8:14 dice que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Y cuando Jesús sale del Jordán, es cuando es llevado a ese lugar, al desierto. Fíjense que cuando Jesús sale del río Jordán, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que cuando fue bautizado, dice que se abrieron las ventanas de los cielos. Y entonces habló el Padre y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál fue el regalo que Dios le dio ahí el Padre? Dios le dio el Espíritu Santo, vino sobre Jesús. ¿Sabe que para que Dios nos llene con su Espíritu Santo, qué tenemos que hacer? Vaciarnos de nosotros mismos. Porque un vaso que está lleno de elocuencia, de fortalezas personales, de capacidad humana, y no le damos la gloria a Dios, Dios no nos puede llenar. Entonces, cuando Jesús dice la palabra que fue bautizado, se abrieron los cielos. Quizás estamos luchando nosotros frecuentemente para que Dios abra los cielos en diferentes áreas de nuestra vida y no se abren. Quizás ayunamos, quizás oramos, pero no se abren los cielos. Es porque hay un estorbo. ¿Qué es lo que activa abrir los cielos? ¿Cuál es la llave? La obediencia. Yo puedo hacer muchas cosas en esta mañana, pero de nada me sirve si no obedezco la palabra de Dios. Si no le permito que la palabra de Dios cambie, transforme mi corazón. A veces encontramos personas que realmente no respetan la palabra de Dios y aún están en el camino de Dios. El otro día iba para una iglesia a predicar y me encontré un señor en una calle y le empecé a hablar de la palabra de Dios. Y como autodefensa me empezó a hablar de los diezmos, que se robaban los diezmos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y sabe que el Espíritu Santo me dio una palabra para este hombre y le digo: usted con esa actitud jamás va a entrar en el reino de Dios. Se quedó serio, ¿no? ¿Por qué? Porque usted mira los defectos, usted mira la paja que hay en el prójimo, pero usted no se ha dado cuenta que usted tiene una viga tan grande que le es imposible entrar al reino de Dios. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amados, no quiere decir que yo hablo todo el tiempo así, no me malinterprete tampoco. Sino que cuando hay que demostrar amor, hay que demostrar amor. Aleluya. Cuando hay que demostrar autoridad y poder, hay que hacerlo también, y disciplina. Pero así está la gente en el mundo. ¿Sabe por qué es esto? ¿Sabe por qué la gente actúa así? Porque hemos dado mal testimonio. Porque no hemos predicado un evangelio de poder. Hemos predicado de religiones, de cambiar la manera exterior, de cómo vestirnos, de cómo actuar, de cómo usar un léxico religioso, tradicional, conservador. Pero sabe, amados, ¿qué es lo que pasa cuando actuamos así?
estamos bloqueando al Espíritu Santo. Así no vendrá un avivamiento en la iglesia de Jesucristo. Lo que atrae eso son demonios. Y cuando hay demonios es imposible que suceda algo en este mundo. Pero cuando nosotros el interés, el deseo más grande de nuestra vida es decir: Dios, yo quiero que ese fuego que escuchó tu pueblo en ese tiempo que estaban en el aposento alto, ese fuego es el que cambia. Si no hay fuego, aquí hay buenos instrumentos de música, hay cámaras, hay aire acondicionado, pero no puede faltar el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Jesús sale de ahí, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo. El diablo tentó a Jesucristo. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, viene el diablo contra nuestra vida. Y aquí la Biblia habla de 3 armas poderosas que Jesucristo usó para enfrentar al diablo. Dice el libro 2 de Corintios 10, versículo 4. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe que aquí Jesucristo usó 3 armas poderosas? La primera es la palabra de Dios. La segunda fue la oración. La tercera fue el ayuno. Con esas 3 armas son suficientes para enfrentar y derrotar al diablo. A veces creemos de que es bueno ayunar, es importante, pero hay gente que toma en base el ayuno nada más y no leen la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentar al diablo? Pero ¿sabe que cuando Jesús llega al desierto, dice que el diablo lo empezó a tentar y él no había comido nada en aquellos días, los cuales tuvo hambre? ¿Cuántos días no había comido Jesucristo? 40 días. 40 días. Sabe que es algo clave en el reino de Dios. ¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto? Él estuvo no 40 días, sino que 40 años. El 40 es algo importante. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios en Egipto? 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en ayuno y oración 2 veces delante de Dios? Fueron 40 días. Y en esos 40 días Dios se le revela a Moisés. Y así sucesivamente empezamos a encontrar que cuando entramos en esa dimensión es porque nosotros queremos agradar a Dios. ¿Sabe que todo esto que Jesús estaba siendo probado era con un solo propósito? Era poder ser probado por el diablo tentado para que usara mano del poder, de la autoridad de Dios. Y segundo, para que él fuera un buen servidor de Dios. Un buen servidor de Dios tiene que usar la palabra de Dios con poder y con autoridad. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre o mujer de oración. Tiene que ser un hombre o una mujer de ayuno. Y sabe que con estas 3 armas suficiente para derrotar al enemigo. Lo primero que hizo el diablo cuando Jesús dice que tuvo hambre, 40 días sin comer. Y en esos 40 días llegó el diablo y la primera tentación que le hizo en el capítulo 4, versículo 4, le dijo el diablo: si eres hijo de Dios. Estaba diciendo: si tú eres Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire qué mentira del diablo. Fíjense que si uno no pone atención, uno le hace caso al diablo porque el diablo le gusta dar órdenes. Y a veces decimos: oh, es el Espíritu Santo que le está hablando. Hay que tener cuidado. Y entonces le dice Jesucristo. Fíjense que Jesucristo conocía la palabra de Dios. Jesucristo conocía la palabra de Dios, no porque fuera Dios, sino porque Él estudió la palabra y Dios lo llenó de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de justicia, de juicio, etc.
Y dice que cuando Jesucristo le contesta, no le contestó como cualquier hombre ilustre de este mundo, sino que Jesucristo le dijo: escrito está. ¿Sabe que había un conflicto, una guerra de poderes aquí? Porque, amados, esto es una guerra no contra carne ni sangre, sino una guerra contra principados, contra fuerzas del diablo. Por eso usted mira que en estos tiempos, mira el pecado en las escuelas públicas, corrupción en las autoridades públicas, depravación en la humanidad, en los jóvenes, etcétera. Pero eso, ¿por qué ha sucedido eso? Porque nosotros, la iglesia, le hemos permitido que el diablo avance bastante. Nosotros le hemos dado espacio al enemigo para que tome control sobre las vidas. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo, su arma que él ocupa es la mentira. Él es el creador de la mentira. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el creador de la verdad que nos hace libres, la verdad que nos sustenta, la verdad que nos hace fuertes. ¿Cuántos tienen esa verdad en su corazón en esta mañana? Dele gloria a Dios, por favor, en esta mañana. Por eso Jesucristo, las palabras dijo que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Juan 6:63. O sea que nosotros tenemos que tener una mente y una boca transformada por el poder de Dios. Porque Dios quiere que salga vida para cambiar las cosas que no son, cambiarlas a la dirección de Dios. Jesucristo le contestó: no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra de Dios. En ese momento, cuando está diciendo palabra, en el griego quiere decir rema, quiere decir la palabra directa de Dios al corazón. Pero encontré una definición en el hebreo que quiere decir dabar, que quiere decir plan, propósito, designio. Quiere decir, amados, que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos soltando el poder de Dios, estamos desatando la bendición, estamos desatando el plan, estamos reconstruyendo lo que el diablo ha destruido. ¿Por qué? Porque hay un poder grande en nuestra boca. Dice la Biblia en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que usted confiese poder, confiese victoria, confiese prosperidad, confiese libertad, confiese victoria en el nombre de Jesús, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Dile que tienes a tu lado: Dios tiene algo para tu vida en esta mañana. ¿Cuántos alaban su nombre glorioso? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es. No dice fue ni será, sino que es presente. Esa palabra tiene que estar metida en lo más profundo del corazón. Aquella mujer que Dios usaba, Kathryn Kuhlman, un hombre escribió una biografía y cuenta de que esta mujer la llevaban a lugares a pasear, la llevaban a comer comidas especiales, etc. Y ella ni se fijaba en la comida. Ella, su tema era hablar de Dios. Aleluya. Hablar de Dios. ¿Saben que conozco un amigo que me dice: aquí en México hay un hombre que Dios usa para resucitar muertos? Y yo corrí para allá para preguntarle cuál era el secreto. Yo creí que él se metía mucho en ayuno, oración, y le digo: pastor, ¿cuál es el secreto de todo esto? Y le dijo: yo cuido mucho mi mente, no la dejo ensuciar. Porque a veces podemos ayunar, orar, pero fácilmente nos dejamos ensuciar la mente. Por eso, amados, la mente habla. El libro de Efesios 23-24 dice que tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente.
¿Por qué? Porque fuimos nosotros hechos, edificados de acuerdo a la justicia y la santidad de la verdad. Sabe que nosotros estamos en este mundo, y este mundo nos bombardea día por día, todos los días. Los medios de comunicación, la gente en la calle, es una ola terrorista de los demonios que trae sobre esta humanidad. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no pertenecemos a este sistema de este mundo. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no somos cualquier basura. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántos Dios los ha llamado de ahí? Quítenme la espada esa de ahí, porque me voy a poner violento en esta mañana. Aleluya. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque tiene la vida del Espíritu. Déjeme decirle, los ángeles y aún el mismo diablo no tiene esta revelación que usted y yo tenemos de la palabra. ¿Se había dado cuenta de eso? Dice 1 Corintios 2:9, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Si usted y yo no amamos a Dios, no podemos tener revelación de su palabra. Y si no hay revelación, no hay impacto de Dios en los corazones, las vidas no cambian. Pero aquí dice que la palabra de Dios es viva, porque tiene la vida del Espíritu. Cuando usted habla la palabra de Dios, se empieza a contagiar el ambiente, aún la ropa se contagia. Porque si yo me pongo un traje de un hombre ungido, ¿qué me va a pasar a mí? Si me pongo el traje de un satanista, ¿qué me va a pasar? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos la palabra de Dios, porque los hombres y las mujeres de Dios que han triunfado en la historia, ¿es por qué? Porque le han creído a Dios, porque han vivido para Dios. Hay personas que han vivido en un cuarto de 4 paredes y no tiene alfombra, no tiene nada, pero ahí están. Señor, yo soy fiel a tu palabra, aunque no mire resultados físicos en este momento, pero yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás abriendo puertas. Yo sé que tu oración de muchos de aquí es esa: Señor, abre tu puerta. Ten misericordia de mi vida. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha dado la capacidad de confesar su palabra y que proyecte bendición. Pero nosotros tenemos esta revelación. Si el diablo hubiera sabido que a Jesús lo iban a matar y que él iba a resucitar, él nunca lo hubiera hecho. Pero él es un perdedor siempre. Él tiene poder, el diablo. ¿Cuántos creen que el diablo tiene poder? Pero nuestro Dios no tiene poder únicamente. Él es todopoderoso. No hay otro poder arriba del de Dios. Él dice que lo ha puesto abajo al diablo y lo ha puesto bajo las plantas de nuestros pies. Y dice que la palabra de Dios es también eficaz. ¿Qué quiere decir? Eficaz. No falla. Que no falla. Aleluya. Cuando usted suelta la palabra, esa palabra no va a fallar. Usted le habla a alguna persona de Cristo y la persona más orgullosa se pone. Pero ¿sabe qué, amados? Yo les voy a contar una anécdota que tuve allá en Cuba, allí en La Habana. Un amigo se quiso congraciar conmigo y me llevó con una prostituta en la calle. Y yo no sabía, me dijo que era su amiga íntima, etc. Entonces, cuando aquella mujer me dice, vamos a caminar por ahí, yo me fui y sí, le digo, pero no muy lejos, tengo un compromiso en la iglesia en la noche, le digo. Y dije yo, Señor Padre, ¿qué hago yo con esta mujer aquí? Si me mira el pastor, digo, me tomo una foto, la sacan en el periódico allá. Y sabe que cuando iba caminando, le dije, vamos a hablar un poco, vamos a hablar de negocio ya de una vez. Le digo, ¿de qué negocio? Muy alegre, la muchacha se alegró. Y le digo, ¿te gustaría enamorarte a ti? Le digo,
Me dice, mire compañero, me dice, porque así hablan en Cuba, usted se ha equivocado conmigo. No, tú te has equivocado conmigo. Porque te voy a decir algo, si tú te enamoras de mí, tú vas a fracasar en la vida. Pero si te enamoras de Jesús, de quien yo estoy enamorado, tu vida va a ser diferente. No. Y dice la mujer, pero ¿cómo es posible? Yo estoy confundida con todo esto, digo ella. Porque ahora este individuo, Carlos, mi amigo, me hace una broma, trayéndome a un hombre que dice que está enamorado de otro hombre que se llama Jesús. Ustedes saben, no saben nada de Dios, Pero sabe, amados, de que le expliqué, le hablé un poco de mi testimonio y lo dejé ahí. Aquella mujer no se convirtió ahí. Pero sabe que yo no me baso en los resultados de mi vida, en el ministerio, no me baso en lo que miran mis ojos. Yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando usted la habla? Dice que la palabra de Dios no retorna, no vuelve vacía. Cuando usted la habla, usted incrusta como una flecha en lo más profundo del corazón. Amados, aunque esa persona diga, no, pero en la noche está el Espíritu Santo tocando. No puedo dormir, algo me está pasando. Y la conclusión de esto fue de que como al mes esta mujer me mandó una carta a los Estados Unidos. ¿Y sabe qué me decía en aquella carta esta mujer? Me dijo de que ella, desde que yo le hablé de Dios, ella no podía dormir todas las noches. ¿Se da cuenta? Y de que sentía que Dios le hablaba. Y ella se dio cuenta de que estaba equivocada, se dio cuenta que era sucia, que era impura, que era indecente. Pero me dijo, pero tomé una decisión. Fui a aquella casa donde me dijiste que hablaban de Dios y yo le entregué mi vida a Jesucristo. Ahora soy libre. Una luz ha entrado en mi corazón. ¿Cuál luz es esta? Es el poder de la palabra de Dios. Aleluya. No se canse de predicar, porque esa palabra tiene poder. Aunque te diga tu esposo, no quiero ir, pero no, el Espíritu Santo lo va a traer, aleluya. De esos hijos rebeldes que tienes, que no quieren nada con Dios, solo ora por ellos, testifícale, dale buen testimonio. El problema es que muchos cristianos obligan a sus hijos a traer a la iglesia. Y están todos enajenados. ¿Pero por qué? Porque no es con fuerza humana. Es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder de Dios. Es con el poder de la palabra. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que tiene 2 filos. ¿Cuáles 2 filos son esos? Tiene 2 filos. La espada, si es la pura verdad, amados, está terrible. Un lado tiene la verdad que liberta de la esclavitud, de la mentira, de la ignorancia. Por eso el libro de Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad. Estos 2 filos tiene esa palabra. Acuérdese aquel hombre que estaba en el camino tirado, lo habían golpeado, lo habían robado los ladrones, y pasaron todos aquellos líderes religiosos de Israel y ninguno le puso atención. Ellos conocían la ley de Dios, pero no sabían lo que era misericordia. ¿Qué es misericordia? Identificarnos con el dolor ajeno, identificarnos y ayudarle a alguien que tiene problemas, aunque no sea tu problema. Pero del hecho de que nosotros estamos en esta tierra, del hecho de que somos hijos de Dios, estamos obligados a hacer misericordia. Si lo hacemos, estamos imitando a Dios. Si no lo hacemos, no estamos imitando a Dios. Y por eso a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no tiene misericordia a veces? Ese es el punto. No hay misericordia en nuestro corazón. Pero cuando rompemos esa atadura de miseria, porque creemos que si vamos a bendecir a alguien con 10 o 20 dólares, ya nos vamos a quedar en la miseria. No, al contrario, hijo, vamos a abrir las ventanas de los cielos, porque dije que la obediencia abre ¿qué?
abre las ventanas, abre las puertas del cielo. Así que hay que tener misericordia, compasión con el pecador. Amados, qué bonito, a muchos les gusta subirse al púlpito a predicar, pero la predicación empieza en tu casa, la predicación empieza en la calle. Predícale a los borrachos, a las prostitutas, predícale a toda esa gente. El otro día encontré un homosexual por ahí en un país de anduve. Pobrecito, yo oro mucho por ellos, hermano. Y sabe que están faltos de amor, golpeados, heridos. Y le digo, si me permites, quiero darte un regalo. ¿Qué me dijo? Quiero darte un abrazo. Cuando lo abracé, hermano, empezó a llorar aquel hombre. Mire, ¿por qué nosotros vemos que hay gente que se refugia en las religiones, etcétera? Es porque ellos andan buscando a alguien que les hable, que les aconseje, alguien que les escuche. A veces nosotros estamos ocupados en la religión y no tenemos tiempo para escuchar al prójimo. Pero cuando tenemos una relación con Dios, hemos aprendido de que Dios escucha la necesidad, el dolor, el sufrimiento de la humanidad. Amados, el evangelio tenemos que predicarlo. Si queremos poder, queremos vivir en el poder de Dios. ¿Para qué queremos vivir en el poder de Dios? Con un objetivo: servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero sabe que por eso Jesucristo voluntariamente se ofreció para todo esto. Si usted y yo tenemos que ofrecernos voluntariamente para servir a la comunidad, para servir al mundo, y la palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Y sabe que dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu está todo, hay una confusión ahí. Pero cuando entra la palabra de Dios en nuestra vida, entonces dice que hay una división: el espíritu humano y el alma. El Espíritu Santo empieza desde que toma control de su base, el espíritu humano. Él empieza a dirigir nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Por eso la gente dice: pero si este hombre era un mal hablado, era un drogadicto, pero si esta mujer era una prostituta, pero si este era ladrón, si este era un narcotraficante, pero ahora ¿por qué ha cambiado? Es porque, amado, le ha permitido que el Espíritu de Dios entre a su vida. Le ha dicho a Jesucristo: yo quiero que tú seas mi Señor, el que mande en mi vida. Es ahí donde surge el milagro. Los psicólogos, los psiquiatras no pueden entrar ahí, amados. De la manera que quieren cambiar el alma de las personas es dando calmantes, es dándole calmantes para que se tranquilicen sus emociones. Las emociones no se tranquilizan con calmantes ni con pastillas. Las emociones y el cuerpo y el pecado se cancela cuando le decimos: Jesucristo, entra en mi corazón, te recibo, te acepto. Es ahí cuando empieza el milagro en la vida de un hombre. La palabra ordena lo que está desordenado. Aleluya. Entonces, ¿cuánto quiere ser un hombre o mujer de Dios aquí, que Dios lo use con poder? Tiene que haber orden en nuestra vida emocional. Tiene que haber orden en nuestra alma. Tiene que haber orden en todos los aspectos de nuestra vida. Porque ¿cómo queremos ordenar a los demás si nosotros estamos desordenados, ¿sabes? Entonces, amados, el evangelio no es una religión. El evangelio es un estilo de vida. Y dice la palabra de Dios que la palabra penetra profundamente hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Y que también dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es el poder que hay en la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene que caracterizar. Usted tiene que manejar poderosamente la palabra de Dios. Dice la Biblia que uno de los valientes de David, dice que peleó tanto con una espada, que de tanto matar gente, que la espada se le quedó pegada a la mano. Ya no la podía despegar.
Sabe que esa espada tiene que estar pegada en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, porque cuando la palabra penetra todos los días, nos estamos alimentando de la palabra, llega el momento que nosotros ya cuando vamos a la tienda y le pregunta a la cajera a algunas personas, ¿cómo está? Gloria a Dios, bien, estamos en victoria, en bendición. Yo sé, amados, porque ese es el lenguaje que tenemos que hablar, declarar de que nosotros tenemos una palabra de bendición. La gente, cuando usted va al mundo, ellos están hablando de los artistas, de los pecados de los artistas, de las farándulas, etcétera. Pero eso trae demonios, amados. Eso trae turbación. Eso nos aleja de Dios. Hay gente que están pegadas en la televisión. ¿Cómo va a haber avivamiento del Espíritu Santo en la iglesia de Dios, amados? Si hay personas que están mirando la televisión 3, 4, 5 novelas en el día. ¿Y qué pasa después? Los demonios de lascivia, de tormento, de fornicación, de adulterio vienen sobre los cristianos. ¿Y qué avivamiento va a haber? El diablo tiene control. Pero, amados, en esta mañana tenemos que declarar que nosotros somos hombres y mujeres de Dios y que no tenemos ningún interés en el pecado, en la mentira, sino que en un Dios vivo, en Él nada más. ¿Cómo derrotó Jesucristo al diablo? Con la palabra. Pero ¿cómo lo derrotó también? Con la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar a Dios con el corazón. Es hablar a Dios con el corazón. Me gusta lo que dice el Salmo 63, versículo 1. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Dónde? En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Fíjense que aquí habla tres cosas. Aquí funcionan tres áreas diferentes de la vida tripartita del ser humano. De madrugada te buscaré. ¿Con qué parte de nuestro ser buscamos a Dios? ¿Con la mente, la voluntad, del alma? ¿Cómo? Lo buscamos en el Espíritu. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en toda la noche. El deseo nace del alma. Pero dice: pero mientras me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Entonces, la búsqueda de Dios, a veces hay personas que no le encuentran sabor a la oración. La oración se tiene que disfrutar, porque estamos hablando no con cualquier persona, sino que estamos hablando con el Rey del universo. Imagínense. Le dice el presidente de Estados Unidos: le voy a dar una audiencia de 5 minutos. Usted le va a decir: pues pídeme lo que quiera que yo te lo doy. No, tenemos que ir al grano. Tenemos que ir a una forma, a una dimensión en donde tenemos que ir proyectados a lo que queremos. Dice el libro de Apocalipsis 1:6, dice que Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Para gobernar en el mundo espiritual aquí. ¿Sacerdotes para qué? Para interceder, para invocar, para que nosotros seamos el puente entre la humanidad y Dios. Quiere decir que nos tenemos que olvidar por un momento de nuestros intereses personales. En la oración penetramos en el mundo espiritual, penetramos a una dimensión mayor. Pero ¿cómo tiene que ser esa oración? Número 1, conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Conforme a su palabra, conforme a sus promesas. A Dios le gusta que nosotros le repitamos sus promesas cada momento, cada momento, cada momento. Solo ponga un ejemplo. Mire, especialmente las mujeres, cuando usted le dice que la quiere al principio del día, ya en la tarde está enojada porque ya no le dijo que la quería otra vez. ¿Por qué? Porque le gusta que le repitan, que le alimenten sus sentimientos.
Y ahora, mucho más Dios. A Él le gusta que le alimentemos sus sentimientos, porque Dios tiene sentimientos, porque es una persona. Y eso es importante, amados, alimentarle el corazón a Dios, a decirle que nosotros no somos nada si Él no interviene en nuestra vida, a decirle que nosotros dependemos absolutamente de Él, decirle que lo queremos con todo el corazón, decirle que nos ayude a ser mejores cristianos, a decirle que nosotros queremos honrarlo con nuestro estilo de vida, porque cuando la gente mire buenas obras en ustedes, están viendo a Dios. Pero hay que saberse conectar. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es una seguridad. Una seguridad. Y segundo, dice la palabra que tiene que ser nuestra oración en el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Yo recuerdo una ocasión, estaba en una iglesia en Los Ángeles, en un segundo piso, y sabe que el Espíritu me dijo que orara por la gente, pero que nadie pasara al frente. Y empezamos a orar y nos metimos en el Espíritu, cuando de repente, y dije: en el nombre de Jesús, enfermedad, vete ahora mismo. ¡Bum! Una explosión grande, amado. Tembló todo el edificio y una luz negra, oscura, verde entró al edificio. Y sabe que el pastor estaba allá atrás y se puso a reír. Y dije: ¿este hombre qué le pasa? Y empezó la gente a dar testimonio de que había sido sanado la columna, del corazón, que el cáncer, y no sé cuántos testimonios. Y sabe que yo, que pensativo de qué, pero ¿qué pasó? Físicamente, ¿qué ocurrió? Yo sé que Dios obró. Y me dijo: hermano, me dijo el pastor, te quiero explicar qué es lo que pasó. Cuando tú dijiste en el nombre de Jesús, enfrente de la iglesia hay un transformador de energía eléctrica. Y cuando tú dijiste en el nombre de Jesús, ¡pum!, explotó el transformador. Y me dijo el Señor: ese es el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Usted tiene ese poder en el nombre de Jesús. Use ese nombre de Jesús, porque es poderoso, porque hay vida, porque hay liberación, porque hay bendición en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos alaban su nombre en esta tarde? Tiene que ser con fe nuestra oración. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando aquel hombre llamado John Huss lo tenían amarrado y querían que se retractara de todo lo que había hecho por invadir el mundo con el evangelio. Fíjense, amados, alguien que no vive en oración, en la palabra y en el ayuno, ¿qué es lo que haría? ¿Qué haría usted si lo tienen amarrado ahí? Y sabe que este hombre, Juan Hus, dijo lo siguiente: con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad que he escrito y he predicado. Amén. Y lo mataron. Pero si no somos gente de oración y de ayuno y de la palabra, es capaz que le metemos una demanda ahí en la corte. No, amados, va a llegar el tiempo que vendrá una persecución seria contra nosotros. La hay directamente. ¿Usted cree que el diablo está contento con lo que hemos hecho hasta este momento? Él está pero enojadísimo. Y quiero decirle que el diablo lo odia a usted y a mí. Y no crea que el diablo tiene buenos planes para nosotros. No. Él quiere destruirnos. Pero sabe, amados, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que tenemos que preocuparnos es buscar a Dios. Porque si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Aunque te calumnien, aunque te lleven a la corte, aunque te difamen, siempre Dios va a estar a tu lado. Yo una vez venía de Mexicali hace años atrás, crucé la línea, pero me traje unos hermanos en Cristo. No crean que yo era coyote en ese tiempo. Yo me aseguré que tenían los papeles y penetramos como 90 millas allá por Indio, por aquel lado, el lago ese que hay por ahí, y pasamos y estaba un retén de migración.
Y pasó el oficial, me hizo papeles. Yo le pedí los papeles a todos. No, aquí hay una persona, me dice, que es ilegal. Oh, no, me dijo, ya me di cuenta que tú eres el coyote, me dijo. Mire, hermanos, yo tenía que dejar a esas personas aquí, irle una campaña allá por la ciudad de Porterville. Y sabe que metieron presas a esas personas, me confiscaron el carro y yo me fui todo atribulado para la campaña en el bus. A los días me llegó un papel a la casa y decía: preséntese tal fecha a la Corte de Migración en la ciudad del Centro, California, porque usted ha sido encontrado culpable de haber introducido ilegalmente a tantas personas y usted está en proceso de deportación de su país. Imagínate, ¿qué haría usted? Yo lo primero que hice, levanté ese papel y le dije: Señor, tú mejor que nadie conoces mi vida. Gloria a Dios. Amén. Y tú vas a glorificar tu santo nombre. Aquel día, llegó el día que fui a la corte, y como yo empezaba predicando, hermano, yo tenía una Biblia que era así, mire, y me dijeron, y con una espada así blanca, porque me habían dicho que entre más grande la Biblia, más unción y poder había en el ministerio. Aleluya. Y entonces llegué aquel día allá al Centro, California, yo así, hermano, con la Biblia. Toda la gente se me quedaba mirando. ¿Y este loco qué? Dije. Yo me puse a leer la Biblia. Y enfrente estaban dos pandilleros, uno todo tatuado, cara de asesino tenía, una mujer gorda, así, gordísima, toda tatuada. Y le dijo ella al hombre: mira ese cobarde leyendo la Biblia. Y dije yo: Señor, porque yo había ungido, hermano, tenía como 7 días de ayuno, no había entregado todavía, imagínense. Así, se le vuela la cabeza a cualquiera. Y sabe que me paré y le dije: mira, te voy a decir algo, le dije a la mujer. Y tomé la Biblia. El Dios que yo predico me va a sacar libre de ti. Y tú lo vas a ver con tus ojos. Casi le metí la Biblia en la boca. No, disculpe, yo no dije nada. Mire, Dios no respalda a uno cuando uno glorifica su nombre. Y sabe que entré a aquella habitación y yo fui el último que entré, y cuando entré estaba el juez allá, mire, al fondo, pelón, ojos verdes, una cara de enojado, de racista. Cuando entré no me soltaba la vista y le dije yo: ¿qué es lo que te pasa, Satanás? No, en la mente le dije: no creas que eres. No estuviera hablando aquí esta tarde. Y sabe que decía: no, tal persona, no, allá a la cárcel, 2 o 3 personas deportadas. Habían pasado como 20. ¿Sabe qué? Todos no habían triunfado. Y me dijo: René Albanes, sí, aquí estoy. ¿Y tu abogado? Me dice: ¿cuál abogado? Tú no sabes que vienes a una corte y tienes que traer un representante para que te represente. Yo le dije: señor juez, yo sabía lo que estaba haciendo. No crea que lo estaba desafiando nada más por así. Yo estudié ley y sé de qué se trata todo eso. Entonces le dije: señor juez, ¿es necesario traer un abogado, un representante para hablar de algo tan sencillo como esto? Mire, se puso más enojado y me dijo: mira, vamos a hacer algo, te voy a dar la oportunidad que te defiendas. Si pierdes ahora mismo te meto preso. A ver, hermano, ¿a qué te dedicas tú? Y le dije: bueno, yo quiero aclarar aquí, le digo, que mi negocio no es traer gente ilegal a este país, porque estoy violando las leyes de este país. Y si sucedió algo, fue porque hubo algo que yo no estaba bajo mi control. Pero yo quiero decirle, señor juez, que mi negocio no es traer gente ilegal. ¿Cuál es tu negocio? Ya habla, ya de una vez me dijo. Y estaba enojado el hombre. Y le dije: mi negocio es traer gente del pecado a una vida diferente para el reino de Dios. Ese es mi negocio, señor juez. Mire, se quedó temblando ese hombre. Empezó a hablar con el fiscal como 10 minutos, hablando que qué iban a hacer conmigo. Yo me senté. Y sabe que me dice el juez, después de hablar un rato ahí con este hombre, me dice: ponte de pie que te voy a dictar sentencia. Y me dijo: hemos encontrado de que no tienes
ningún problema para estar en este país, vete para tu casa, tu caso está cerrado. Aleluya. Toda la gente empezó a aplaudir ahí, amados. Yo le di gloria y honra a Dios. Hasta el policía de migración me abrió la puerta y me dio la mano. Felicidades, me dijo, porque sabía que era un demonio que había puesto ahí, que no dejaba a nadie ir libre. Y los pandilleros esos estaban a la salida y me dicen: gracias a Dios que usted salió libre, gracias a Él, y la gloria y la honra sea para Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. La oración tiene poder. Había un hombre llamado George Whitefield, era de los contemporáneos de Carlos Wesley, John Wesley, y alguien lo vio cómo era su estilo de vida, porque estos hombres eran de fuego, de oración, y alguien dijo: este hombre ha pasado días enteros, semanas postrados sobre el suelo en oración, a veces audiblemente, a veces silenciosamente, pero ahí está encerrado con Dios. Fíjense, amados, la oración tiene poder para cambiar cosas que no han sido cambiadas. La oración derrumba las fortalezas que el diablo ha edificado contra tu familia, contra tu hogar, contra tus hijos, aún contra las finanzas. El diablo le ha robado a muchos cristianos. ¿Por qué? Por negligencia, por no saber ni conocer cuáles son nuestros derechos. Pero cuando conocemos nuestros derechos, nosotros tenemos un poder que hay en la oración. La oración, dice el libro de Colosenses 4:2, que tiene que ser con acción de gracias. Con acción de gracias. Cuando oramos: gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Gracias porque tú ya lo hiciste. Gracias porque esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Y tercero, dice la palabra de Dios, que Jesucristo derrotó al diablo con el poder del ayuno. ¿Qué es lo que encierra y significa el ayuno? Significa de que nosotros nos abstenemos de comer, pero no es un asunto de aguantar hambre nada más, porque cuando ayunamos nosotros nos vaciamos del mundo y le permitimos al Espíritu Santo que nos ministre. Hay más santidad, hay más pureza de mente y de corazón, hay más de Dios en nosotros. Fíjese que los satanistas ayunan 40, 30, 20 días. ¿Por qué? Porque quieren que este mundo caiga en el pecado, en la maldad, y que nosotros nos vayamos al infierno. Están orando para que la iglesia de Dios no se levante con poder. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijeron los discípulos: Señor, no lo pudimos echar fuera este demonio. Y Jesús les dijo: este género no sale si no es con ayuno y con oración. Porque, amados, cuando dice el libro aún de Isaías, capítulo número 58, Isaías 58, en el versículo número 6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, número 1, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es lo que es impiedad? Pecado. Hay impureza mental, hay impureza, hay contaminación de pornografía, de adulterio, de fornicación. La gente del mundo está así. Y si el cristiano no tiene cuidado, por ahí va el asunto. Pero cuando nosotros ayunamos, nosotros desatamos esas impurezas en el nombre de Jesús. Segundo, soltar las cargas de opresión. Hay personas que están oprimidas por problemas familiares, problemas económicos, hay turbación, no hay paz en los corazones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Invocar al príncipe de paz. Él es el que trae la respuesta, la solución. Tercero, dice: dejar ir libres a los quebrantados. Hay personas que están quebrantadas de corazón. Hay personas que emocionalmente están dañadas. Hay personas que aunque vienen a la iglesia, alaban a Dios, pero hay dolor, hay sufrimiento, hay odio, rencor, resentimiento, raíces de amargura, y por eso no puede haber una libertad en sus vidas, no puede haber un cambio, una transformación. Necesitamos que el poder de Dios actúe. Y cuarto, dice que para que rompáis todo yugo. Aún dijimos el libro de Isaías 10, capítulo 10, versículo 27. Dice ahí Isaías:
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, el cuello, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo de cautividad que hay sobre muchas personas se pudre a causa de la unción. Hay personas que nosotros podemos predicar y la gente no se convierte. A veces hacemos tantas cosas y no pasa, no sucede nada. ¿Por qué? Porque la gente está cautiva. Con un mensaje intelectual, con un mensaje bien trazado escatológicamente, homiléticamente, no va a cambiar los corazones. Lo que va a cambiar los corazones es cuando el fuego, el poder del Espíritu Santo toca los corazones y son libres de ataduras de mentalidad, son libres de los poderes del infierno. Aleluya. Y dice la Biblia que cuando Jesús, leímos en el capítulo 4 de Lucas, cuando el capítulo 4, en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y después Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret, y cuando estaba en la sinagoga, dice la palabra de Dios, que él empezó a hablar y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Amado, esta dimensión de vivir en el poder hay que pagar un precio. Tiene que ser usted un estudiante, tiene que ser una persona dedicada exclusivamente a Dios. ¿Qué nos falta a nosotros los que le servimos a Dios? Yo digo, si nosotros estamos trabajando para Dios, la gente del mundo o el cristiano normal trabaja 8 horas mínimo. Entonces nosotros a veces estamos ocupados en la obra de Dios y a veces no se le dedica ni siquiera 3 horas a Dios. Entonces, amados, yo creo que una cuota de 7, 8 horas para Dios es lo recomendable para un hombre o una mujer que quiera vivir en el poder del Espíritu Santo. Usted no va a hacer cualquier cosa. Usted va a ser un hombre, una mujer de respeto, de autoridad. Usted no tiene que andarle mendigando el púlpito a nadie. Usted lo que tiene que hacer es buscar a Dios. Y cuando buscas a Dios, tú tocas el corazón de Dios y Él se encarga de todos tus problemas y de todas tus necesidades. ¿Cuántos alaban el nombre glorioso de Dios en esta tarde? Póngase de pie, por favor, en este momento. Oh, bendecido.
gozo en este mensaje, en esta mañana? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos quieren cambiar de nivel espiritual? De no simplemente que Dios te llene con su espíritu y en la semana el diablo te derrota, sino de que vamos a pedirle a Dios hacer un pacto que nos dé esa fortaleza, que Él nos capacite con su palabra revelada para que penetre en nuestro corazón y nos transforme, y que toda debilidad y toda flojera para buscarlo en oración sea arrancada de tu vida en esta hora, y que tu corazón y tu cuerpo se ofrezcan sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios en ayuno y oración. Nosotros somos los responsables de esta ciudad. ¿Se cae en el pecado más de lo que está o se levanta? ¿Cuánto quiere levantar esta ciudad en el nombre de Jesús? Rescatar a los drogadictos, a los borrachos, los homosexuales, las prostitutas. No tiene que haber corrupción en esta ciudad. Sucede si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Si usted... Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre. Toca tu cuerpo, Señor, en el nombre de Señor, en el nombre de Jesús, confirma la palabra que hemos predicado esta tarde en el nombre de Cristo
presencia, Señor, en el cerebro, en los ojos, en los oídos, en la garganta. Señor, pon un corazón nuevo. Señor, todas válvulas dañadas, cámbialas, Espíritu Santo. Señor, restaura esos pulmones, esos bronquios, ese sistema respiratorio es sanado en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toda gastritis, todo cáncer se va de los cuerpos. Yo corto ese cáncer de los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, toda artrosis, toda osteoporosis, Señor, toda artritis, yo la ando y la echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda malformación de huesos, de tejidos, de órganos, Señor, todo cáncer de próstata lo corto en el nombre de Jesús. Todo quistes en los ovarios, en los senos, los corto en el nombre de Cristo Jesús. Esos huesos que están alterados, restaura esas columnas, restaura esas cinturas, esos discos que están desalineados, son alineados en este momento en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu santa palabra. Señor, esas rodillas que están dañadas, esos cartílagos, esos tendones, en el nombre de Jesús, son sanados, son reconstruidos por el poder de tu palabra. Señor, toda enfermedad degenerativa en la mente, en el corazón, en cualquier parte del cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder. Dile, Señor, yo recibo tu sanidad de esta tarde. Dile, Señor, yo recibo, yo recibo, yo recibo, yo recibo en el nombre de Cristo. Me duele mucho la columna vertebral. ¿Desde cuándo? Era un problema de muchísimos años. 5, 10 años. No, más. Ese problema me salió desde que tenía 18 años. Me caí en la estación del metro de la Ciudad de México, porque yo iba a corre a mi trabajo, que se me hacía tarde, y desde entonces me decían los doctores que ese problema era crónico, y yo no, se me tiesaba toda esta parte de acá, y pues bendito Dios que ya me siento. ¿Qué sintió en el momento de la oración? Sentí un calor muy fuerte, pero un calor así como si me picaran con agujitas. Así, y de repente desapareció. Haga lo que no podía. Agáchese. Todo está abajo. ¿Le dolía? ¿Qué parte le dolía? Esta parte de Aquí. Sí. Esa parte. Sí. Ya no le duele. Absolutamente, se fue todo el dolor. Amén. Denle la gloria al Señor.